Ustedes saben como yo que una trayectoria no se improvisa ni es un agregado casual de dedicaciones y tareas. Suele ser el resultado de un proceso largo en el que se han ido viviendo preocupaciones, adoptando opciones, asumiendo ocupaciones. La trayectoria está muy conectada con la propia biografía, con el relato de lo que uno ha hecho o con lo que al menos ha pretendido ser. Pero no les voy a contar mi vida, que no tiene gran interés, salvo para mí mismo y unos pocos allegados. Evitaré esa forma de narcisismo que es contarse y cantarse en público y me centraré en el devenir de mi pensamiento tal como se ha ido consolidando en mi formación y como se ha expresado en mi docencia y en mis publicaciones. Ya en el bachillerato quedó clara mi preferencia por las letras, particularmente por la historia y la literatura. Tuve la suerte de encontrarme con magníficos profesores que me ayudaron a ver en esas dos materias el tupido escenario donde se habían manifestado las personas de otra época, sus ideales y vivencias, así como los conflictos tantas veces productivos de sus sociedades. Mis primeros estudios superiores fueron los de magisterio, que me hicieron centrar en el hecho educativo, un interés que se desarrollaría con el paso de los años en los estudios de filosofía, con los que me encontré en 1966 y que ya no dejaría del todo. Mi recorrido desde 1966 a 1974 fue el de cualquier estudiante dominico. La introducción práctica y teórica a la vida religiosa, en rigor mi única profesión, y los estudios, un tanto generalistas, de filosofía y teología, que permitían, no obstante, ir perfilando intereses más personales. En mi caso, afortunadamente, la educación y la filosofía no fueron nunca una ocupación de gabinete. Desde los primeros momentos de mi actividad, compaginé la búsqueda académica con el ejercicio de la docencia. Me inicié como enseñante en las enseñanzas medias en 1974 en materias humanistas, pero no fue hasta 1976 cuando comencé a enseñar filosofía y a dedicarme a una formación más sistemática en ella. Así, los años de docencia, desde 1976 hasta 1980, en el Colegio Santo Tomás de la Felguera, en Asturias, coincidieron con la elaboración de memoria de licenciatura, dirigida por el profesor José María Gómez Heras, entonces profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, más tarde de la Universidad de Málaga, que titulé Emmanuel Mounier, Bases para un proyecto educativo personalista. Mi trabajo intelectual en ese campo se prolongó en los años posteriores para elaborar la tesis doctoral que llamé Democracia y Demopedia en Emmanuel Mounier. Fue un largo y laborioso trabajo de 1981 a 1986, dirigido por el profesor Antonio Pintor Ramos, que coincidió con la docencia de la filosofía en los colegios La Salle y El Salvador de Valladolid y con el inicio, en 1980, de la labor docente universitaria en el Instituto Superior de Filosofía de Valladolid, donde enseñé Historia de la Educación, Filosofía de Religión, Historia de las Civilizaciones y también Sociología de la Educación en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León de Valladolid. Como es normal y como me lo exigía la docencia, me interesé por muchos temas filosóficos y educativos y profundicé en diversas corrientes de pensamiento, pero ninguna me satisfizo tanto como el personalismo cristiano de Emmanuel Mounier, por su contribución a planteamientos que integraban mis intereses intelectuales, la antropología, la educación, la ética política, y que desligándose de los planteamientos idealistas y conservadores tan al uso, estimulaba el compromiso de la persona para la transformación de su entorno social. Comprobé que se cumplía en Mounier aquella convicción de Péguy que una gran filosofía no es la que pronuncia juicios definitivos o propone una verdad definitiva, sino la que introduce una inquietud, la que da lugar a una búsqueda. Y tuve la suerte de contar con dos magníficos compañeros y directores de búsqueda que marcaron mi pensamiento y mi manera de hacer filosofía, que en justicia no puedo dejar de nombrar aquí ahora. Uno ha sido Carlos Díaz Hernández,
un pensador hasta hoy sumamente productivo, ampliamente conocido. Entré en contacto con él a través de sus muchos escritos sobre el personalismo de Mounier y su recepción en la filosofía en España, y luego le he tratado largamente como persona, llegando a ser un buen amigo. Con sabiduría y paciencia puso a mi alcance buena parte de la obra de Mounier y sobre Mounier, por circunstancias históricas no demasiado conocido todavía en ese momento en España. Las dificultades de la presencia de sus publicaciones en el panorama español se habían truncado con la guerra civil, puesto que su revista Esprit había tomado partido por el bando republicano y había sido tremendamente crítico con los inicios de lo que él entendía del fascismo español. Y a través de conversaciones muy largas me ofreció desde su propio saber valiosas claves para acercarme a ellas con aprovechamiento. En el prólogo que escribió para el libro en que se convirtió en mi tesis doctoral, publicado en 1969, reflejó muy bien lo que un filósofo personalista quiere ser y hacer. Y decía así: es aquí, a la vista de la carencia de una sociedad como sería menester y de un pueblo educado y democratizado, donde el personalista da la cara. No niega la dureza de lo real, pero lo afronta. Pinzón pintaba a sus personajes peores de lo que eran. Dionisio exactamente igual que nosotros, Polignoto mejores de lo que somos, pero el personalista se aferra al madero para poder andar en la mar con un optimismo trágico. Y el otro profesor que fue un auténtico regalo fue el profesor Antonio Pintor Ramos, en aquel momento profesor y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca. Me llamaron la atención un artículo que escribió sobre personalismo en una obra colectiva dedicada a Mounier en 1975 y su magnífico estudio sobre Max Scheler, publicado en la Biblioteca de Autores Cristianos en 1978. Cuando aceptó dirigirme la tesis doctoral, comenzó también una buena amistad que se desarrolló durante los años en que compartimos tareas de gestión, él en la Facultad de Filosofía de la Pontificia y yo en el Instituto Superior de Filosofía de Valladolid, integrado en ella. De Pintor aprendí a adentrar con lucidez en la filosofía contemporánea y trabajar con rigor intelectual, yendo más allá de los métodos establecidos, y también a comprender la importancia de la metodología de la investigación científica, materia que he enseñado durante años en el Instituto de Valladolid y en esta Facultad de San Esteban. Ambos, Carlos y Pintor, me ayudaron a adentrarme en el personalismo de Mounier, un pensamiento del que Paul Ricoeur dijo que era algo menos y algo más que una filosofía. Es menos que una filosofía si a esta, para considerarla como tal, le exigimos equipararse a un sistema. Es también menos que una filosofía si tenemos en cuenta que la teoría de los valores, de la historia, del conocimiento, del ser, que estaban en su reflexión, no fueron demasiado explicitadas. En cambio, es más que una filosofía, por su intento de hacer de su reflexión una aportación a la crisis de civilización de su época, a mi juicio aún no satisfactoriamente resuelta, y para pensar las condiciones de un nuevo estatuto de la persona burlada por el liberalismo y los colectivismos de entreguerras. Simpaticé con esa resistencia a convertirse en sistema, no solo porque estaba en la, digámoslo así, psicología intelectual de mi generación, sino porque ello viene a equivaler a los pensamientos cerrados sobre sí mismos, con dificultades para comprender los acontecimientos nuevos, esclavizados por el lenguaje y las fórmulas de escuela, que Mounier denunció como portadores de cadáveres de problemas, más testigos del pasado que interlocutores del presente. Evidentemente esto no está reñido con el vigor y el rigor del pensamiento, porque como escribieron Carlos Díaz y Manolo Maceiras, el rigor no va solamente de Descartes a Kant para aterrizar en Husserl. Decían ellos que el rigor está también en Juan de la Cruz, en Marx, en Peggy, en Machado o en Kropotkin. Recibí de Mounier el empeño de poner en el centro del pensamiento a la persona, que es mucho más que el individuo, y que, como advirtió Ricoeur, describe el fenómeno humano mejor que las categorías conciencia, sujeto o yo, tan cuestionados por las antropologías más recientes. Lejos de los dualismos tradicionales,
Mounier la concibe como una unidad radical y ambivalente de espíritu y materia que se despliega en los movimientos de exteriorización, interiorización y trascendencia, y que no es sin los otros, de manera que decir persona y comunidad es un pleonasmo. También su análisis de los grados de comunidad, su propuesta de comunidad personalista, que formula en aproximaciones y en distanciamientos con la filosofía moderna y contemporánea y con los sistemas políticos de su tiempo. Particularmente interesante me parecía y me sigue pareciendo su consideración de la trascendencia como una dimensión personal, porque apunta a una comprensión del mundo como una realidad no cerrada sobre sí misma, como un todo único y autosuficiente, sino como un conjunto de posibilidades que proyectan lo real y a la persona como parte consciente de lo real más allá de sí misma. La persona lo es en cuanto, curada de la metafísica individualista, sale de sí para encontrarse con otros y con el otro. La historia lo es en cuanto, vencidos el conformismo y la resignación realista, se dejan dinamizar por la utopía. Me resultaba muy estimulante este pensamiento, no obsesionado por lo académicamente correcto y plausible, sino, como decía el mismo Mounier, un pensamiento combatiente, es decir, un pensamiento que podía impulsar permanentes compromisos con las grandes causas del hombre, comenzando por su propia construcción personal y continuando con las circunstancias sociopolíticas y culturales que le toca vivir. Y por último, un pensamiento que, no siendo confesionalmente cristiano, sí fuese cristiano en su inspiración. Este personalismo, en suma, ha sido la principal referencia en mi quehacer filosófico y el pensamiento que ha estado en la trastienda de mi dedicación docente universitaria, tanto en los largos años del Instituto Superior de Filosofía de Valladolid como en los de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Deusto, y más recientemente en los cursos que anualmente imparto en el Centro Bartolomé de las Casas de La Habana. Ya he dicho que mi dedicación a la filosofía no desplazó en ningún momento mis inquietudes educativas, no solo porque permanentemente he compaginado el estudio con la docencia, sino también porque encontré en la filosofía personalista un fecundo fundamento antropológico de la educación. En los años de la transición democrática española, los educadores nos hacíamos con frecuencia algunas de estas preguntas. ¿A quién y a qué sirve la educación? ¿Al servicio de qué y de quiénes existe el sistema educativo? ¿Promocionamos desde la estructura educativa concreta una forma nueva de entender las relaciones entre el hombre y la naturaleza y entre los hombres y las clases o sectores sociales? ¿O servimos a un esquema social que aspira a continuarse haciendo del saber un poder de dominio y de preeminencia? Preguntas que reflejaban un panorama educativo del que muy acertadamente escribiera entonces Olegario González de Cardedal. La trágica situación de las instituciones educativas en el mundo contemporáneo consiste en que quienes se preparan en ellas para entrar luego activamente en la sociedad se preguntan, sin que nadie les responda y haga manifiesto, qué sentido tienen los saberes que en ellas se adquieren y para qué amor o para qué odio les estamos preparando. Eran preguntas que exigían respuestas serias, respuestas que no se producían desde la agitación docente ni desde la militancia política. Respuestas de esas que hacen posible el hábito de filosofar, porque, como advirtiera Jean Lacroix, siempre, pero especialmente en los momentos de crisis, en los tiempos de inquietud, un gran pensamiento es un pensamiento educativo, un pensamiento pedagógico. Y esto, a mi entender, podía hacerlo el personalismo mouneriano, al que Ricoeur había interpretado como una pedagogía de la vida comunitaria entregada a la renovación de la persona. Estas convicciones me adentraban en un discurso educativo que no se redujera a la escuela y a los medios y técnicas de la enseñanza. El problema de la educación, como hoy bien sabemos, es mucho más amplio. Y esto porque una escuela, un sistema educativo, no es una isla, sino la resultante de acciones y opciones coincidentes desde los distintos ámbitos culturales, económicos, políticos, religiosos de la sociedad que la circunda.
La finalidad de la educación, entendía y sigo entendiendo, no es hacer ciudadanos o preparar profesionales o adecuarnos a lo que se espera de los personajes sociales que llegaremos a ser, sino suscitar personas conscientes de sí mismas y de los demás, responsables en la libertad, creadoras en el trabajo, solidarias en la convivencia, atentas al acontecimiento, comprometidas en la transformación inacabable de las condiciones de vida y abiertas a la trascendencia. Una filosofía de la educación así supone también desenmascarar la pretendida neutralidad de las instituciones educativas, un tema que todavía sigue presente en nosotros y que no ha logrado una solución satisfactoria. La abstención ante todo lo que comporta una concepción, un sentido de la vida. Esta supuesta neutralidad de las escuelas corre el riesgo de propiciar un cierto utilitarismo social concebido como aportación al sistema productivo y a la formación cívica del ciudadano, dejando abierta la vía a la filtración acrítica de la cultura imperante en el contexto o a los más diversos proselitismos. De ahí la apuesta por una transmisión de valores que son los del desarrollo personal y comunitario, tales como el descubrimiento y el servicio del propio yo, de la libertad, de la fidelidad, del encuentro personalizador con la naturaleza, del recto poseer, del trabajo como valor espiritual y de encuentro, del discernimiento crítico de la racionalidad técnica y el maquinismo, de una cultura al servicio del hombre, de la contemplación del acontecimiento, del gusto por la acción y del atisbo de la trascendencia. Pero más allá de las preocupaciones escolares, siempre consideré la educación como una demopedia, una educación del pueblo para ser protagonista lúcido de su presente y su futuro. Sin duda, sus resultados serán más lentos que una inmediata transformación social. Como advertía Mounier, la demopedia es una vía más difícil y más larga que las brutalidades del poder, pero asegura una regeneración de los sujetos, sin la que cualquier revolución puede nacer frustrada, generando nuevas formas de opresión. Y conectado con esta pretensión demopédica, participé en las actividades de diversas escuelas de padres, organicé en Valladolid con la sede de la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad de la Experiencia, un servicio cultural para mayores que les ayudase a degustar con gratuidad los bienes culturales y a desempeñar con altura las responsabilidades familiares y sociales de su vida. Dando un paso más, he vivido con la convicción de que la filosofía y la educación confluyen en una axiología, es decir, en el análisis, propuesta y promoción de los valores. Se ha debatido mucho desde Scheler para acá sobre su naturaleza y estructura. También el personalismo me permitió adoptar mi propia perspectiva en el sentido de no reducirlos a categorías conceptuales, sino encontrarlos en las diferentes culturas como un ethos, ya que toda cultura contiene un sistema de valores, una apreciación de lo que es interesante, prometedor, coherente con la vida humana dignamente vivida. No es un factor más o menos aleatorio o prescindible, es un humus, un sustrato que fundamenta y entreteje las formas de vida. Otro pensador, profesor y compañero entrañable en el Instituto Superior de Filosofía de Valladolid, influyó en mi manera de concebir los valores. Me refiero a Eladio Echavarri, que ya había publicado algún artículo sobre paradigmas de la razón valorativa, las dimensiones de los valores, la problemática sociológica de nuestra cultura, lo que él llamó en aquellos años 80, 90, el cerco de la razón desarrollista. Con Eladio conocí mejor que nuestra misma actividad racional no se queda nunca reducida a la mera descripción o interpretación de los seres, ni a las técnicas para su manipulación, para satisfacer nuestros intereses y necesidades. La racionalidad, pese a las elucubraciones de parte de la Ilustración y del positivismo, es intrínsecamente valorativa.
en el sentido de que aprecia o desprecia cuanto tiene que ver con todas las dimensiones de nuestro ser y nuestra existencia personal y social, desde lo biopsíquico a lo sociopolítico, pasando por lo económico, lo epistémico, lo estético, lo ético y lo religioso. En su obra Perfiles de Nueva Humanidad nos brindó a sus amigos y lectores unas reflexiones más elaboradas y tremendamente sugerentes sobre la forma de vida y los valores. Y recientemente, no hace apenas unos meses, una obra nueva y definitiva suya, Los valores y contravalores de nuestro mundo, desarrolla el par valorativo de lo humano y lo inhumano como el más comprensivo de todos ellos. Ciertamente, en esa brecha de lo humano y de lo inhumano nos estamos jugando no solo el sentido del presente, sino las posibilidades del futuro. Bueno, de todas estas convicciones filosóficas, educativas y axiológicas he pretendido dar cuenta en mis publicaciones. De entre ellas, además del libro Persona, Poder y Educación, una lectura de Manuel Munier, pues recuerdo con especial cariño las que tienen que ver con problemas sociales del momento, como las tendencias de nuestra cultura, la educación para la democracia, la educación para el bien común, y con temas y valores educativos como la democracia y la demopedia, la calidad educativa, la posibilidad de una educación cristiana en nuestro tiempo, la educación y la religión en un mundo globalizado, el lugar del maestro en la relación y acción docentes, la paz, la fidelidad, lo religioso como algo que merece ser pensado. Y por último, para no cansarles más, unas palabras sobre la presencia del hecho religioso y del pensamiento teológico en mi trayectoria. Es necesario sentirse decepcionado de las respuestas de la filosofía para seguir buscando a través de la teología. Así lo defendía Alberto Escallada Tijero, otra de las personas que influyeron mucho en mi formación. Sin embargo, no ha sido esa mi experiencia. Comprendo que buena parte del pensamiento contemporáneo abone esa hipótesis, pero no toda la filosofía, solía yo responderle a Alberto, sino la que se encierra en el presente y en lo inmediato y pierde sensibilidad ante la trascendencia. Tengo para mí que la persona y su dimensión de trascendencia es el espacio natural del encuentro entre la filosofía y la teología, o como suele decirse, entre la razón y la fe. Y esto es así porque la revelación es tanto manifestación de Dios como desvelamiento del hombre. Permítame que cite una vez más a Munier cuando decía: es Cristo quien me ha hecho conocer al hombre. Por eso considero que los años dedicados al estudio de teología en esta facultad y mi formación posterior en este ámbito no fueron baldíos ni un mero paréntesis. Me sirvieron para profundizar en el hecho religioso desde la doble y no contradictorias perspectivas filosófica y teológica. Las dos convergieron en la reflexión sobre el hecho religioso, no solo porque me tocó enseñar filosofía de la religión, sino porque encontré en esta recursos para encarar el diálogo fe-cultura. De una parte, me apoyé en el personalismo, que se inserta en una tradición de pensamiento de inspiración cristiana muy fértil no solo en el medievo, sino también en la modernidad. Y por otra parte, porque estuve bien atento al reverdecer de la filosofía de la religión del que nos alertó Eugenio Trías con un artículo publicado en el diario El País en junio de 1990, en el que decía que la religión comparece en el horizonte y nos reta a que la pensemos de verdad. Ciertamente la nueva filosofía de la religión, superados los prejuicios de los humanismos ateos del XIX y la secularización cultural de buena parte del XX, llamaba la atención sobre el hecho religioso en sí mismo, el significado de su permanencia en las culturas y su carácter de donador de sentido a la experiencia humana. Pues bien, parece llegado el momento de abandonar la suposición de toda esa cultura que expresó muy bien Plantinga cuando decía que la religión era algo epistémico bajo par, que la religión era un simple conglomerado de símbolos, mitos y ritos, y concederle la atención que merece su persistencia, planteándonos con rigor la verdad humana que encierra y promueve la verdad religiosa. Al decir del mismo Trías, en su Ciudad sobre Ciudad, en cada gran religión algo existencial se revela.
algo relevante y necesario para el reconocimiento de los grandes misterios que circundan la vida humana y que hacen de esta un enigma difícil de descifrar. Una revelación simbólica que hace referencia a grandes ideas con relación a las cuales nuestra inteligencia no tiene método ni acceso por la vía del conocimiento científico, pero que debe pensarlas, ya que se le imponen con el apremio de lo que resulta imprescindible para nuestra propia supervivencia. Aunque es bien cierto que no debe pasarnos desapercibida la ambigüedad de lo religioso, tanto en el plano subjetivo como en los niveles sociales y culturales. De hecho, los años de renovado respeto a lo religioso vinieron a coincidir con el auge lamentable de los fundamentalismos, no solo en el mundo musulmán, sino también en nuestro propio mundo cristiano o por cristiano. Es innegable también que queda mucho entre nosotros de cultura secularizada, lo que evidencia, a mi modo de ver, no una crisis de lo religioso, sino una crisis de lo humano, la que se abre cuando se cierra la perspectiva de la trascendencia. Bueno, en estos ámbitos me he ocupado en estos últimos años, vinculado a la Facultad de San Esteban de una manera un poco distante. Mi quehacer teológico se ha desarrollado más bien en la Escuela de Teología en Internet y las escuelas de teología para laicos, tanto en Bilbao como en Madrid. En esos ámbitos me he ocupado de la cultura actual y de la evangelización, la increencia y la nueva evangelización, el humanismo cristiano, el diálogo interreligioso, la historia de la espiritualidad para situarnos en la espiritualidad de nuestro tiempo, junto a temas del diálogo fe-cultura como el arte, la literatura y la ecología. Y ya termino, solo añadir mi agradecimiento a quienes me han ayudado a lo largo del tiempo a ir pergeñando y realizando esta trayectoria, este itinerario, y a los muchos alumnos, jóvenes y mayores, a los que he atendido a lo largo del tiempo. Hubiera deseado ser mejor acompañante, más eficaz transmisor de algunos saberes y más veraz testigo de los valores que he querido transmitir. Gracias a mi Facultad de San Esteban por brindarme esta ocasión de hablar de lo que tanto me ha importado y a ustedes por haberme aguantado este desahogo.